Hola chicos, buenos días. Hoy en un curso de educación cívica vamos a ver el tema del terremoto de Ancash de 1970. ¿Y por qué vamos a hablar de este, digamos, desastre natural en específico? Porque ya hemos visto, digamos, en las clases anteriores cómo nosotros prevenir un terremoto, ¿no? Y el día de hoy, hablando sobre este terremoto de Ancash, vamos a ver las consecuencias que trae este terremoto y lo peligroso que es si es que uno no se encuentra preparado, ¿no? Entonces la idea de este tema es saber, digamos, qué es lo que puede ocurrir al momento de que se da un terremoto y al momento de saber las consecuencias que puede haber, nosotros estar más preparados para poder evitar tanto desastre, ¿no? Tantos accidentes, cuando ocurre, digamos, cuando pueda ocurrir algún desastre natural, ¿no? Entonces empecemos, ¿no? ¿Qué nos dice? Que el terremoto y aluvión que azotó en la región Ancash el domingo 31 de mayo de 1970 a las 3:23 de la tarde es uno de los peores sismos que hayan ocurrido en el Perú, ¿no? Se dio primero el terremoto y a consecuencia del terremoto, de ese gran movimiento sísmico, se dio el aluvión. Pero más adelante vamos a ir viendo eso, ¿no? No solo por la magnitud, dice, ¿no? Uno de los peores sismos que hayan ocurrido en el Perú, no solo por la magnitud, sino por la cantidad de pérdidas humanas, ¿no? Se perdieron bastantes vidas este día, ¿no? Afectó la región Ancash y varias provincias de las regiones de Huánuco, ¿no? Norte de Lima y La Libertad, dañando una extensa área de aproximadamente 1000 kilómetros de longitud y 250 kilómetros de ancho de la costa y sierra peruana, ¿no? Vieron lo inmenso, digamos, el inmenso territorio que, digamos, sufrió daños a consecuencia de este terremoto. Vamos a ver las características de este terremoto, ¿no? Miren, ¿qué nos dice aquí? Que su epicentro se halló frente a las costas de las ciudades de Casma y Chimbote. ¿Dónde exactamente? Por ahí, por el Océano Pacífico, ¿no? Entonces, miren, nos dice también que su magnitud fue de 7,8 grados en la escala de Richter y alcanzó una intensidad de hasta 10 a 11 grados, miren, en la escala de Mercalli entre Chimbote y Casma, ¿no? Produjo además un violento alud en las ciudades de Yungay y Rangradica, ¿no? Ese alud es el aluvión, ¿no? Que es el desprendimiento de nieve, ¿no? Que hubo, digamos, por la acumulación en un cerro, ¿no? Y por el movimiento sísmico toda esa nieve acumulada se desprende. Eso se le va a llamar este aluvión, este alud, ¿no? ¿Cuáles fueron los efectos de este terremoto? Las muertes se calcularon en 47.194 y hubo cerca de 19.600 desaparecidos. ¿No? Miren cuántos muertos y desaparecidos. Algunas fuentes elevan las víctimas hasta un 80.000 y otras aún más todavía, ¿no? Los heridos se contabilizaron en 143.331, ¿no? La cantidad de heridos. Y en lugares como Recuay, Aija, Casma, Guarmey, Carhuas y Chimbote, la destrucción de edificios osciló entre los 80 y 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que en este lugar de Recuay, Casma, Guarmey, no, todo esto, Chimbote, más o menos es un porcentaje de entre el 80 y 90% de edificios, ¿no? Que se destruyeron, o sea, casi en su totalidad, no casi el 100%. Digamos, de cada 100 casas se destruyeron entre 80 y 90 casas, ¿no? O sea, un promedio que cada 100 casas que había o 100 edificios, solo unos 10 a 15 edificios se salvaron, ¿no? Digamos, no se destruyeron. Se calculó en número de afectados en 3 millones de personas, ¿no? Afectados.
y la carretera panamericana sufrió graves grietas entre Trujillo y Guarmey, lo que dificultó aún más la entrega de ayuda, ¿no? Miren, o sea, en el momento que sabemos que este movimiento sísmico es tan fuerte que agrietó estas, digamos, estas pistas, ¿no? Esta es la carretera, y al momento de agrietarse, de abrirse, o sea, dificulta, ¿no? O sea, se abre la tierra por donde van a pasar, ¿no? Digamos, la ayuda, los carros que están llenos. Y por eso es que dificultó más la entrega de ayuda, ¿no? Porque no se podía pasar, porque la carretera había tenido graves grietas, ¿no? Y la central hidroeléctrica del Cañón del Pato quedó también afectada por el embate del río Santa y la línea férrea, que continuaba Chimbote con el Valle del Santa. Miren, que comunicaba Chimbote con el Valle del Santa, ¿no? Con el Valle del Santa. Y quedó inutilizable en un 60% de su recorrido. Miren, ¿no? Cuánta destrucción hubo, ¿no? A consecuencia o a causa de este movimiento sísmico, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el Callejón de Huaylas, que es un lugar que también se vio afectado por este terremoto, ¿no? Y es la zona andina de Ancash. La pintoresca área del Callejón de Huaylas resultó siendo el área más castigada, ¿no? Por el terremoto. La ciudad de Huaraz se destruyó un 97%. Miren, ¿no? Esta ciudad de Huaraz casi todos, digamos, todos los edificios, toda la ciudad se destruyó. Más o menos un promedio que, digamos, de 100 casas, solo 3 no se destruyeron. Y de ahí las demás sí, ¿no? El cuadrilátero de la Plaza de Armas también se destruyó, fue lo único importante que no se destruyó, ¿no? El cuadrilátero de las plazas de la Plaza de Armas, ¿no? Luego, Luego del sismo, la ciudad quedó oscurecida por un negro manto de polvo, ¿no? Por las diferentes, digamos, destrucciones de los edificios, ¿no? Eso hizo que se levante ese, digamos, ese polvo negro, ¿no? Y unos 10.000 personas fallecieron, ¿no? Solo aquí, ¿no? En este lugar, en Callejón de Guaymas. Solo, miren, solo en el colegio Santa Elena murieron 400 personas, miren, solo en un colegio. Imagínense, chicos, miren cuántas víctimas hubo, ¿no? El resto, el resto de ciudades y pueblos del Callejón de Huaylas también fueron destruidos casi por completo. Desde Recuay por el sur, ¿hasta dónde? Desde Recuay por el sur hasta Huayán por el norte, ¿no? Hubo una destrucción, se podría decir casi total, ¿no? De todas estas edificaciones, bastantes víctimas, ¿no? La tercera ciudad en importancia, Yungay, terminó sepultada junto a Rindra Irka por un alud, ¿no? Estas fueron, digamos, un acontecimiento bastante triste, ¿no? Aparte del terremoto, miren, estas ciudades de Yungay y Rincairca, ¿no? Fueron sepultadas, desaparecieron 25.000 moradores, ¿no? O sea, hubo varias víctimas aquí, ¿no? Y estas dos ciudades pues, fueron sepultadas por la nieve, ¿no? Que se cayó, o sea, digamos, se cayó por el mismo movimiento sísmico fuerte. Toda esa nieve acumulada se cae, ¿no? Encima de estas ciudades y lo entierra, lo desaparece por completo, ¿no? Los aludes y derrumbes disculpen chicos, obstaculizaron caminos y carreteras, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que todos estos, digamos, desprendimientos de nieve, que es los aludes y los derrumbes de los edificios, ¿no? Así como digamos, las grietas que se provocó en la tierra, en las carreteras, dificultaron, mejor dicho, ¿no? Dificultaron, obstaculizaron que, digamos, los carros de ayuda lleguen a estas zonas, ¿no? Y estancaron partes del río Mira. Aparte de eso, también por el río Santa, también ahí donde hubo una obstrucción
construcción, ¿no? Se estancaron, ¿no? No pueden pasar, hubo tanta dificultad para poder ayudar a estos pueblos, ¿no? Afectados por el terremoto. Y el ferrocarril que unía Chimbote con Huallanca desapareció también, ¿no? Miren cuántas cosas, digamos, produjo lo que es el terremoto, ¿no? Y el terremoto junto con el alud, es decir, con el aluvión, ¿no? Con el desprendimiento de toda la nieve que se había acumulado durante varios años en esos cerros, ¿no? Acá miren, la costa de Ancash y Callejón de Conchucos. Esta es, digamos, en la zona costera, ¿no? Y que también afectó, pero no a tanta magnitud como a anterior que habíamos visto acá, el Callejón de Guaymas, ¿no? Pero miren, los efectos del sismo destruyeron grandes sectores de la carretera panamericana entre Guarmey y Trujillo, ¿no? Que es en el departamento de La Libertad. Tanto la ciudad como el puerto de Chimbote quedaron con averías incuantificables, ¿no? O sea, tantas averías que ya eran un poco difícil contarlas, ¿no? Cuántas en total habría. En las zonas de donde de San Pedro y La Cramaro, ¿no? Todas las construcciones se derrumbaron en estas zonas, ¿no? El 100%, ¿no? De todas las construcciones, todas, ni una se quedó, digamos, o sea, sin derrumbarse. Y al igual que las industrias pesqueras y metalúrgicas, miren, al igual que las industrias pesqueras y metalúrgicas, ¿no? Tanto edificios o casas, digamos, de las personas, así como también empresas, ¿no? Miren, industrias también grandes, miren, las industrias pesqueras y metalúrgicas también se vieron afectadas, ¿no? Y en algunas áreas el suelo se agrietó, se abrió hasta expulsar chorros de agua de hasta 1 metro de altura, ¿no? Mira, fue tanto, digamos, que se agrietó, ¿no? El suelo, que hasta comenzó a filtrarse agua de él, ¿no? Y no solo filtrarse, sino a botar con fuerza, miren, hasta 1 metro de altura. El agua salía de estas grietas, ¿no? La ciudad perdió más de 2.800 habitantes. Miren cuántas víctimas hubo, ¿no? Solo aquí en esta ciudad. Y en Casma, en una vieja ciudad de adobes, murieron 800 personas. Y más hacia el sur, en Huarmey, 1.300 personas son las que perdieron la vida, ¿no? Vieron tanta cantidad de gente, de personas que perdieron la vida. Y hay veces de repente por no estar informados y tomar las medidas de precaución, de prevención para evitar tanta tragedia, ¿no? La provincia de Bolognesi, con 1.800 víctimas, ¿no? Refirió cuantiosos derrumbes que incomunicaron a pueblos completos, ¿no? Donde se da referencias que algunas personas enterraron a sus parientes sin notificar, ¿no? Fueron en verdad tantas víctimas mortales que algunas familias de así nada más, bien, ni siquiera informaban que ya falleció al estado en un hospital, no, si no era tanto, digamos, tan magnitud este desastre que preferían ellos mismos enterrar, ¿no? A sus familiares, a sus conocidos. Y la zona andina siguiente al callejón de Huaylas, conocida como Conchucos, quedó con daño moderado, ¿no? No al 100%, pero también un daño que digamos que sufrió, ¿no? Por este terremoto. Pero gran parte de las construcciones quedaron inhabitables, ¿no? O sea, no se derrumbaron, pero también era muy peligroso ya habitar, ¿no? Vivir en estas construcciones, porque, digamos, esas edificaciones, la base de las construcciones, a veces se debilita por el movimiento sísmico fuerte. No se habrá derrumbado, no se habrá caído, pero eso no quiere decir que no se va a derrumbar, ¿no? Que en cualquier momento podría derrumbarse y es peligroso habitar, ¿no? Más nos dice, y muchas personas murieron mientras se encontraban laborando en áreas agrícolas, ¿no? Debido a los derrumbes. La zona quedó aislada por varios meses del resto del país, ¿no? Miren, ha tenido que pasar varios meses para que se vaya, digamos, poco a poco
reconstruyendo todo esto, ¿no? Y para que haya, digamos, un contacto ya casi normal con los diferentes, digamos, ciudades, ¿no? Departamentos, ¿no? Porque al inicio, miren, por varios meses quedó aislada de toda esta parte, ¿no? Y vamos a hablar ahorita sobre el aluvión, que ya les dije que fue producto de qué. ¿Qué causó el aluvión? El fuerte movimiento sísmico, ¿no? El moverse tanto la tierra hizo que la nieve acumulada en los cerros cayera, no se desprendiera por el gran movimiento, ¿no? Y este aluvión, esa nieve que se desprende, va a traer, o digamos, dio varias víctimas mortales, ¿no? Miren que nos dice que el fuerte y prolongado sismo de 45 segundos provocó además el desprendimiento de un bloque de nieve, miren, ¿no? Un bloque, no es un poco, es bastante. Y hielo, miren, nieve y hielo, del pico oriental del nevado Huascarán. Del Huascarán fue donde se desprendió toda esta nieve, que produjo un violento un aluvión, ¿no? Un alud, y el capítulo más amargo de la catástrofe, miren, ¿no? Fue lo peor, en serio, porque aquí se perdió bastantes vidas, ¿no? Como les había mencionado anteriormente, se prácticamente desapareció este aluvión, desapareció dos ciudades, ¿no? Lo enterró, ¿no? Todo lo cubrió. ¿Y qué nos dice aquí? Que la ciudad de Yungay y los pequeños pueblos vecinos al distrito de Rinra Irka quedaron desaparecidos. ¿No? ¿Cuántas víctimas mortales acá hubo? En Yungay, en donde solo se salvaron quienes corrieron al cementerio de la ciudad, ellos fueron pocos los que se llegaron a salvar, ¿no? Los que corrieron al cementerio de la ciudad, los niños que asistieron a un circo llamado Berolina, ¿no? Y 300 personas que estaban en el estado, ¿no? Y ellos se salvaron porque en esos lugares donde se encontraban eran los únicos puntos más seguros de la ciudad desaparecida, ¿no? O sea, en sí fue un poco la suerte, ¿no? Que ellos se encontraron justo en esos lugares cuando ocurrió todo este desastre. Y gracias a ello pudieron sobrevivir, ¿no? ¿Y qué nomás nos dice aquí? Así es que la provincia de Yungay alcanzó las cifras más altas en cuanto a mortandad, ¿no? De víctimas, ¿no? ¿Cuántas personas fallecieron? 25.000 personas, miren, no solo aquí en Yungay, ¿no? Entonces, miren, el aporte internacional tuvo gran importancia en el momento de la emergencia, ¿no? Miren, o sea, hubo ayuda, no solo del país, internacional, sino diversas organizaciones mundiales brindaron su apoyo, ¿no? La magnitud de su cooperación no solo fue en el momento de la emergencia, sino también en el momento de la rehabilitación en la zona afectada. Miren, ojo, miren cómo ayudaron bastante, aportaron, miren, bastante hubo ayuda, ¿no? Internacional, no solo en el momento de la emergencia, sino también al momento de la rehabilitación de la zona afectada. ¿Qué quiere decir eso? No solo hubo ayuda durante el terremoto, sino también después del terremoto, donde tienen que, digamos, levantarse después de esta gran caída que hubo por el desastre, ¿no? Miren que nos dicen en el futuro desarrollo de la región, ¿no? Sino también, miren, colaboraron, ¿no? Esto, digamos, este aporte internacional, ¿no? Digamos, otros países, ¿no? Cercanos aquí nada más, ¿no? Lo que es en América del Sur, hubo este apoyo, ¿no? Lo que es en de este continente, toda América, ¿no? Y como les dije acá, que no solo ayudaron durante el terremoto, sino después, ¿no? En la rehabilitación de las zonas afectadas y en el futuro el desarrollo de la región. Pero ¿qué más nos dice? Que sin embargo la destrucción de las vías de comunicación de la zona y la falta de planeamiento le dieron una cuota de ineficiencia, ¿no? Eso es lo que faltó, digamos, o sea, planear cómo prevenir en caso de un terremoto, ¿no? Por ello es que el 28 de marzo
de 1972 se crea el Instituto Nacional de Defensa Civil para que se encargue de coordinar la prevención y la ayuda en caso de posteriores desastres. Miren, a partir de este evento catastrófico que fue un terremoto de gran escala y gran magnitud, que fue en Ancash en 1970, es que recién se crea, digamos, este Instituto Nacional de Defensa Civil, ¿no? El tema que ya hemos visto, que Defensa Civil se va a encargar justamente de prevenir, ¿no? Enseñar a las personas qué hacer cuando vaya a dar un terremoto, cuando hay algún desastre. Defensa Civil también se va a encargar, ya les expliqué antes, y durante un desastre se va a encargar de evacuar calmadamente a la población y después de un desastre ayudar a los heridos, ¿no? Miren, entonces con esa finalidad se crea Defensa Civil para poder evitar tantas víctimas mortales que hubo y tantos desastres que hubo y de repente a consecuencia de no estar informados y no saber cómo o qué hacer en caso de algún desastre, ¿no? Por eso es muy importante esos temas que hemos ido viendo en las clases pasadas sobre defensa civil y todo eso, ¿no? Que gracias a esos temas vamos a nosotros saber cómo comportarnos ante algún desastre que pueda ocurrir, ¿no? Y a raíz del terremoto de 1970, que asoló varias ciudades del Callejón de Huaylas y que motivó la solidaridad de diversos países, Yungay recibió el nombre de Capital de la Solidaridad Internacional, ¿no? Yungay se queda con ese nombre a partir de 1970. Capital de la Solidaridad Internacional. ¿Por qué? Gracias a la gran ayuda y solidaridad que hubo de varios países, ¿no? Entonces, eso sería todo referente al terremoto de Ancash de 1970, ¿no? Y de acuerdo a eso, sus actividades, que es para que averigüen, para que investiguen, chicos. ¿Ya? Son 3 preguntitas y eso sería todo por la clase de hoy, chicos. ¿Ya? Hasta otro video. Cuídense bastante, chicos. Lávense las manitas, ya saben.